Son pacientes, yo he visto esas cajas, hay unas cajas que por ahí, por Europa, venden, y aquí los expertos en enfermedades españoles también tienen. Son unas cajas que son como con ventanillas, y van lunes, martes, miércoles, viernes, jueves, sábado y domingo. Y luego llevan un sistema horario, de manera que en cada ventanilla, que va cerrada, lleva un paquete de pastillas. Sí, esto, si ustedes no lo han visto, un día les prometo, vamos, traeré una caja para que ustedes la vean. Bien, eso lo lleva el paciente. Eso yo les llamo pacientes multifarmacia. Bien, en ese tipo de pacientes, que son abonados, que les gusta además, claro, el Sintrón, y estamos hablando solo del Sintrón, pero porque ahora mismo estamos hablando de los anticoagulantes. Si analizamos todos y cada uno de las pastillas que están tomando, entre ellas, ya les conté lo que era la sinergia, ¿no? Es decir, que varias pastillas, varios principios activos, que es lo que lleva cada pastilla, se potencian o cambian su función, se hacen a la inversa. Y no es que no resuelvan el problema que queremos resolver, sino que lo aumentan o provocan otro. Esto es así, no hay más. Pues bien, cuando hablamos del tema de... Son ustedes los que están arruinando la seguridad social. No hay más. Entonces, cuando decimos aquí que, bueno, que sirva de algo, evidentemente los fármacos son necesarios, pero no son la panacea. Los fármacos funcionan de una manera puntual para un accidente. Aquí, ahora mismo, con los anticoagulantes, evidentemente. Entonces, claro, en el mismo libro se habla de que el mejor anticoagulante es la heparina, pero en el mismo libro dice que es muy caro. Bien, vamos ahora a ver el Sintrón. Y cuidado, por la razón que les estoy hablando de que no puede existir un periodista médico que no tenga consulta, y yo no me considero periodista, yo me considero médico y estoy hablando con ustedes. Entiendo que ser periodista es difícil y es complicado, yo ni mucho menos, vamos. Soy un médico que habla con ustedes, punto. Pero que tiene una consulta. Entonces, claro, yo cuando analizo algún fármaco, automáticamente yo tengo un nombre y apellidos, una cara, un paciente que está castigado, que está machacado, que me lo están puteando. Y claro, yo hay veces que me tengo que subir por las paredes, porque aquí nosotros no estamos a sueldo de nadie, ni de Dusón Televisión, ni de la Fundación, ni de nada. Estamos a sueldo de nuestro paciente. Nada más. Claro, entonces ahí está nuestra misión, nuestra obligación es defender a nuestro paciente. Nada más. Me importa un bledo el colegio de médicos, me importa un bledo la multinacional farmacéutica de turno, y me importa un bledo todos los tiestos y recetarios que aparecen en cualquier sitio y que de lo único que se ocupan es de recetar. ¿Qué es lo más fácil con el Sintrón? Lo más fácil. ¿Por qué? Bueno, estamos generando, dice, la heparina es más cara que el Sintrón. Les voy a demostrar aquí, solamente con esta tontería, cómo son ustedes los que pueden arruinar la seguridad social, cómo son ustedes los que con su mala praxis, seguro, por supuesto, que están mal informados, por supuesto, porque a ustedes lo que no sale en la prensa, lo que no sale en esos periódicos cuando hablamos en Actualidad Médica de los éxitos de la medicina, lo que no cuentan es los fracasos. Ahí no salen los pacientes. Que además me gustaría un día hacer un programa, pero lo que pasa es que, claro, eso sería seguro que me meten en la cárcel. Solamente de pacientes en los que se les ha hecho putadas. Tenemos en ese sentido un programa aquí parecido, que es el de ¿Qué me pasó?, puesto que muchos de nuestros pacientes son pacientes que vienen de medicina moderna, que están súper medicados y que han tirado todos los fármacos porque han descubierto, porque lo más importante, el único que te puede dar el título es el paciente. El hecho, a mí cuando dicen de lo de un máster de no sé qué, no, mire usted, si a mí el título me da mi paciente, entonces yo puedo tener un fracaso con este paciente y el otro paciente me da el título.
¿Depende de qué? Pues a lo mejor que es que no le caigo ni bien al paciente. Entonces, bueno, vale, tampoco me hace caso, me parece bien, es respetable, punto, no pasa nada. Como además hay más profesionales y buenos profesionales en la fundación, no pasa nada, o en cualquier parte del mundo, no pasa nada, él encontrará su problema y resolverá su problema, pero por lo menos está en el camino. Lo que no vale es que cuando llegan, y claro, el ejemplo del Sintron al que me quiero referir, paciente, tengo la cara del paciente aquí, paciente que va, se opera, me hace un tromboembolismo pulmonar, automáticamente se me le coloca heparina. Olvidémonos ya de la praxis, porque ahí debió haber algo raro, porque de momento ya ni la cirujano se presentó a verle. Ya eso ya no me huele bien, pero bueno, eso ya es otra historia. Se me le coloca evidentemente, eso en el protocolo médico está claro, pumba, le vamos a colocar anticoagulantes, obviamente. Ese paciente me desarrolla una inflamación testicular, me desarrolla una inflamación, está claro, de retorno venoso, de vasos grandes, y empezamos a colocarle heparina a nivel hospitalario. Bien, eso requiere un control del tiempo de coagulación para ir valorando las dosis. Bondades, ventajas que tiene la heparina. Bien, la heparina tiene la ventaja de que, estamos hablando ahora mismo del caso de un varón. Evidentemente, un varón no se puede quedar embarazado. Salvo que venga algún americano y diga lo contrario. Entonces, la heparina no atraviesa la barrera placentaria. Primera ventaja para el tratamiento en una señora que puede ser una señora que tiene algún factor de riesgo de poder hacer. Sí, poder hacernos un sistema de coagulación, de hacernos algún trombo. Digo, si el médico que la trata no tiene conocimientos de medicina natural, puesto que ya hemos contado que la heparina la tenemos en el pulmón, en el hígado y en el intestino, en las células basales de esos tres órganos. En Meridianos y Puntos ya les están contando cómo cada autopista, cómo cada pueblo tiene su personalidad y fabrica su queso en concreto, el mejor lomo, el mejor no sé qué y la mejor heparina. Y cuidado, que además esa heparina se segrega, se produce en la dosis necesaria para el sitio concreto y en el tiempo necesario en el que tiene que trabajar, puesto claro, si nos pasamos de dosis, ¿qué pasa con el Sintron? Hablábamos de las hemorragias a nivel uterino, gastrointestinal, a nivel, de encías, pero de encías yo les contaba como chivato, como mecanismo de defensa a las personas que estén tomando Sintron, el mecanismo de defensa mejor, cuando ustedes, independientemente de la obra esa, del sacaperras, porque ahora vamos a seguir con el tema del dinero, cuando dice aquí que la heparina es carísimo. ¿Es carísimo por qué? Porque tiene usted que estar en un hospital. Bueno, sí. Porque hay que ponérselo intravenoso o subcutáneo y necesita un control, obviamente. Entonces, en un posoperatorio, la cara la tengo aquí, el nombre y los apellidos están aquí, en un posoperatorio de una persona a la que me le han puesto una sonda urinaria, que tengo un problema inflamatorio por retorno venoso, por déficit de sangre, esto está claro, no hay ningún compañero que lo va a discutir. Y encima le dicen a la hija que tiene un hidrocele. Bueno, a ese paciente que tiene necesariamente llevar un control hospitalario, lo mandan a su casa, con la sonda y la bolsita. A ese paciente sí que tiene que estar en la clínica. Pero claro,
como hay tanta señora y señor, que parte de la base de que para hacerle un chequeo rápido vaya usted de urgencias, luego además, yo creo que en este sentido sería bueno también que nos vieran un poco los médicos para desarrollar un poco de mala leche, para rebelarnos también contra los pacientes. O sea, al paciente no hay que darle lo que quiere. ¿Por qué? El paciente tiene necesidad de lo que tiene necesidad, punto. No nos puede estar liando ni complicando a lo bobo. ¿Para qué? Hay otros pacientes que sí necesitan de nuestro concurso. Entonces, cuando ustedes utilizan los fármacos a lo bobo y que se los pague la Seguridad Social para luego almacenarlos, porque tampoco los utilizan. O sea, no les resuelve los problemas, los almacenan. No tiene sentido, pero eso sí. El día que ustedes necesiten del concurso, claro, como ya está arruinada, ¿qué van a hacer? ¿Eh? Entonces luego además se permiten el lujo de cuestionar cosas que no tienen sentido, cosas de las que ustedes además no conocen. ¿Por qué usted no me receta más? Con el Sintrón, porque además hay una cosa. La gente que ha tenido salud o que no ha tenido la desgracia de tener enfermedades teoriza. Pero en las casas en las que ha entrado la enfermedad a saco, ya ha entrado el farmacéutico a saco, desgraciadamente, esa gente sí sabe de eso. Porque cuando hablas con hijos o hijas de pacientes que ya han fallecido y que han tenido que utilizar de una manera larga el Sintrón, y algún miembro de su familia le colocan el Sintrón, se echan a temblar. Y eso sí, que cuando les dices, no, el Sintrón lo vamos a quitar, vamos a salvar el tiempo de riesgo, que obviamente hay un tiempo de riesgo y que salvaremos, pero una vez que lo hemos salvado, lo quitamos. ¿Por qué está arruinando? Cuando dicen aquí que la heparina es carísima, una leche. La heparina no es cara, lo que es caro es el Sintrón. ¿Por qué? Pues mire, es sencillísimo. Si ustedes tienen algún familiar o usted mismo está tomando Sintrón, sabe que semanalmente, eso ya cuando está la cosa instaurada, o ya más largo, pero al principio cada día, a usted tiene que hacerle un tiempo de protrombina, una analítica. Una analítica. Aquí estamos hablando solo de fármacos. Ahora ya de refilón les voy a colocar el tema de los reactivos de laboratorio. Eso es un movimiento de dinero fabuloso. Todos y cada uno de los pacientes que toman Sintrón necesitan periódicamente el uso de tiras reactivas de tiempo de protrombina, de coagulación. Pero no lo van a hacer en su casa, no es como el diabético. Tienen que ir a un ambulatorio, tienen que ir a un hospital y ahí se les hace el tiempo. Y con arreglo a ese tiempo de protrombina se ajusta la dosis. Pero cuidado, que la dosis nunca va a misa, nunca sirve, porque siempre hay desfases. Pero es que es curioso. Y por esa necesidad que tenemos, los médicos que hablamos de tener consulta, ahora cambiamos de paciente, cambio de paciente en mi cerebro, en mi computadora, y me recuerdo a una paciente que he tenido que mi caballo de batalla era que había que quitarle el Sintrón, pero la mujer y el marido, bueno, cada 2 o 3 días tenían que ir al hospital. A eso del tiempo de protrombina, yo no sé hasta qué punto es más barata la heparina que el Sintrón, pero alguien tiene que estar llevándoselo crudo, pero crudo, a costa de la salud de la gente. Porque después de varios años, va el otro día el marido y viene a mi consulta a decirme que yo tenía razón y que le han quitado el Sintrón. Pero cuidado, no es que se lo hayan quitado, es que se lo han cambiado por otra cosa. Y va a seguir abonada al tiempo de protrombina. Ya para terminar, quiero leer, y ya con este programa terminamos de momento por hoy, vamos en esta serie con los anticoagulantes, pero quiero leer al final del tema de anticoagulantes, en el libro,
en el libro Farmacología humana, farmacología de la hemostasia, la coagulación y la fibrinolisis, digamos, la síntesis del tema. Esto para profesionales, pero se lo voy a leer a ustedes. El empleo de la terapéutica anticoagulante y fibrinolítica se enfrenta con frecuencia con el dilema entre la necesidad de controlar la formación o el crecimiento de un coágulo. Aquello que contábamos de la plaqueta, el coágulo. Y el riesgo de producir una anticoagulación excesiva que desencadene una hemorragia. Lo que hablábamos de las encías, eso en el mejor de los casos. Si ese problema de hemorragia se produce a nivel digestivo, se nos produce a nivel uterino, se produce a otros niveles, puede ser mucho más grave. Tenemos 5 litros de sangre en la sangre, en el cuerpo, nada más. Seguimos. El dilema es mayor cuando se trata de ejercer una medida preventiva a largo plazo, con un beneficio no siempre convincente, mediante fármacos que, como los anticoagulantes orales, el Sintrom, por ejemplo, presentan problemas para mantener un nivel estable, bien sea porque son de carácter intrínseco los problemas que plantea el mantener los niveles para que no se nos desangre el paciente. En cuanto, bueno, aquí la variabilidad metabólica, claro, el paciente no es lo mismo un paciente a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. No es lo mismo con un disgusto que sin disgusto. No es lo mismo si está a gusto que no. No es lo mismo. Su organismo va funcionando. Y estamos hablando de pacientes que tienen la mesilla llena de fármacos. Cuidado. Dice variabilidad metabólica e interacciones. Está claro. Son pacientes que tienen la mesilla llena de fármacos. Cuando íbamos, yo me acuerdo cuando iba a casa de mi abuela, la abuela tenía, aquello estaba lleno de fármacos. Y por eso se me queda siempre esa imagen. Ustedes recuerden eso. O un problema de variabilidad extrínseco. Dice cumplimiento terapéutico o facilidad para el control de la coagulación. El cumplimiento terapéutico siempre es el balón de escape en el sentido de que el paciente se le olvide tomarse la pastillita o no. Perdonen. La pastilla se la toman los pacientes, estos tipos de pacientes además son pacientes que están machacados por alguna nuera, por algún suegro o por algún puñetero que les va a complicar la vida y les está machacando con pastillas porque tiene que heredar, está claro. Entonces, en ese sentido, esto que nos ha venido como ejemplo, podríamos utilizar cualquier otro fármaco, pero este digamos es el más drástico y el más inmediato, en el sentido de que además es muy cómodo. De hecho, ya se comenta en el libro mismo, se comenta que es comodísimo utilizar el Sintrom para el médico. Cuando hablamos de arruinar a la seguridad social, cuando colocamos el Sintrom, el otro día yo llamé para localizar una cita, porque había un paciente que estaba pautado, se llama pautado, es decir, para una semana tenía las dosis de Sintrom, y claro, como es un paciente que tiene la mesilla llena de fármacos, claro, yo necesito saber exactamente porque estoy frito por quitarle el Sintrom. Y entonces llamo y hay un departamento en un hospital de Madrid única y exclusivamente para eso. Entonces, yo no sé, cuando hablamos de ruina de la seguridad social, todo eso lo monta un laboratorio. Creo que debería el laboratorio mantener ese servicio. Sería el laboratorio el que tendría que mantener todo el tema, porque no se olviden que el Sintrom, el componente activo del Sintrom sale de un trébol, del trébol dulce, aquel que hacía hemorragias a las vacas. Eso es baratísimo. Mastique usted trébol dulce. Ya está. Comprenderán que al laboratorio le sale por 4 perras. No ha tenido ni que complicarse la vida mucho, ¿no? Pues que pague las tiras del tiempo de protrombina, ¿no? Pero no, nos va a seguir arruinando. Y pacientes que tienen que estar donde tienen que estar en su hospital, con su control, con su heparina, están en su casa con Sintrom. En fin, son ustedes quienes deciden. Buenas tardes y hasta pronto.